Hola, hola familia, bienvenidos de nuevo a esta transmisión de nuestra reunión de fin de semana. Yo quisiera empezar preguntándole, ¿cómo le fue con la tareita? ¿Cuántos de ustedes fueron a la cruz esta semana y recordaron quién es Jesús y qué fue lo que hizo por ustedes? Y si no, por si acaso se le olvidó, yo quisiera hoy volvérselo a recordar. Hoy vamos a estar en la segunda parte de esta miniserie, donde estamos viendo justamente cómo Jesús va a la cruz por usted y por mí, y cómo su sufrimiento tiene un propósito, y en ese propósito estamos usted y yo. Esta segunda parte vamos a tomar como inicio o como contexto la enseñanza de la semana pasada, donde veíamos cómo en Isaías 53 el profeta predice todo el sufrimiento que va a tener este Mesías. Si usted no vio esa transmisión y es nuevo con nosotros hoy justamente, le invito a que pueda ir a nuestra página web, ahí en la sección de enseñanzas va a poder encontrar las transmisiones anteriores y que también entonces lo vea, porque hoy justamente vamos a tomar esa enseñanza de la semana pasada y vamos a comparar Isaías 53 junto con los evangelios y vamos a ver entonces cómo prácticamente vemos que se cumple al pie de la letra todo lo que el profeta Isaías nos mencionó la semana pasada, hoy desde la perspectiva de los evangelios. Algunos ejemplos para ustedes. Dice Isaías 53, 8, al ser condenado injustamente se lo llevaron. Y vemos el cumplimiento de esta parte en Mateo 26, donde dice, ¿acaso soy yo un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días yo me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplieran lo que había sido dicho por los profetas. Otro ejemplo, Isaías 53, 5 dice que Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Marcos 14 nos va a hablar de cómo entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron sus ojos y le daban puñetazos. Incluso lo que le decían era, profetiza, profetiza, a ver quién fue el que te golpeó. De una manera absurda se estaban burlando y dice que hasta los guardias se prestaron para bofetearlo mientras se lo llevaban. Todos esos golpes que él recibió estaban profetizados ya por el profeta Isaías. La segunda parte de ese mismo verso 53, Isaías 53, 5, dice también que fue azotado para que usted y yo pudiéramos ser sanados. Y vemos ese cumplimiento en Juan 19, 1, donde dice que entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Vemos una y otra vez donde en los diferentes evangelios se registra ese cumplimiento. Comparto uno último porque este lo vemos que se cumple en todos prácticamente los evangelios, entonces es un buen ejemplo también para esto que estamos hablando. Y es el verso famoso de Isaías 53, 7, donde dice que el Mesías fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció ante su trasquilador y no abrió la boca. Aquí vemos en diferentes ocasiones. La primera de ellas, por ejemplo, en Mateo 27, nos dice que está Jesús con Pilato y Pilato entonces le pregunta a Jesús, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Pero Jesús dice, permaneció callado y no respondió a ninguna acusación. Y esto llenó de asombro al gobernador. En otra ocasión, Lucas nos va a mencionar en el capítulo 23 que Herodes está cuestionando a Jesús y dice que le hace pregunta tras pregunta, pero Jesús se negó a contestar. No dijo nada tampoco. Otro ejemplo, en Marcos 14, nos habla que cuando está con el sumo sacerdote, este se puso de pie delante de todos y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder entonces a alguno de estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Y dice el verso 61, pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Aquí lo interesante es que no es solo el contexto, no lo da Isaías 53, sino que también vemos hoy que hay un intermedio, porque antes de ver el registro de lo que pasó, momentos antes de ir a la cruz, Jesús también ya ha preparado a sus discípulos y él mismo ha hecho predicciones acerca de su muerte. Por ejemplo, Lucas 18:31 dice,
Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Y esta es justamente la clave del tema de esta semana. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no basta solo con ir a la cruz. Vamos a la cruz para recordar que fue lo que hizo Jesús por usted y por mí, pero también para darnos cuenta que esto se cumplió. Lo que puso, o lo que hubo una predicción de parte del profeta Isaías, lo que también se convirtió en una predicción del mismo Jesús, hoy vemos que se va a cumplir. Lo van a arrestar, lo van a crucificar, pero al tercer día Jesús va a resucitar. Hoy entonces, en esta segunda parte, donde vamos a la cruz, vamos a ir al lugar donde la tierra retumbó y donde la muerte Él venció. Vamos a echar un vistazo a los 4 evangelios y vamos a ver cómo ellos hacen un registro muy detallado de todos los eventos que pasaron alrededor de Jesús en la cruz. Pero vea lo interesante, no solo lo que pasó alrededor de su muerte, sino con mucha atención a lo que pasó también después, cuando Él vino ya resucitado. Por si acaso se nos olvida, déjeme decirle esto: el símbolo de nuestra fe no es una cruz. El símbolo de nuestra fe debe ser un Jesús resucitado. Oramos. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir nuevamente a tu palabra, Señor. Y hoy utilizarla precisamente como lámpara a nuestros pies, Señor, que nos guíe, Señor, en este caminar hacia la cruz, para poder recordar quién eres, Señor, y qué fue lo que hiciste por nosotros. Hoy no queremos pasar la oportunidad, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles, poder recordar, Señor, que tus palabras siguen trayendo esperanza, nos siguen trayendo consuelo, son palabras de aliento, porque nos hacen saber, Señor, que la muerte no es el fin, Señor, que tú, muriendo en la cruz, lo único que hiciste fue que empezaste un nuevo capítulo para toda la humanidad, y que hoy tenemos la oportunidad de reconocer quién eres, Señor. Hoy te pedimos que entonces igual, si acaso lo hemos olvidado, Señor, llévanos de nuevo a la cruz, pero llévanos a ese lugar a donde la tierra retumbó y donde la muerte tú venciste, Señor. Demuéstranos cómo, con tu autoridad y poder, Señor, en ese momento, con un pequeño acto, Señor, desinteresado, de amor incondicional, lograste derrotar al enemigo y la muerte fue vencida para siempre. Te pedimos, Señor, que entonces nos guíes y nos des, así como lo vamos a ver más adelante en el texto, Señor, que nos des revelación, que nos des entendimiento, que abra nuestra mente para que esto realmente sea una verdad y podamos entender lo que dicen las Escrituras, de quién eres y qué fue lo que hiciste por mí. Oramos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. El texto clave de hoy vamos a estar en Lucas 24. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, vamos a estar echando un vistazo a todos los 4 evangelios y los hechos que ahí se registran. Entonces voy a poner a prueba su capacidad de búsqueda. Pero no quiero que ande ahí todo apresurado tomando nota de todos los pasajes. Les recuerdo que usted puede en el bosquejo encontrar todos esos pasajes y referencias que vamos a estar mencionando el día de hoy. Puede descargar el bosquejo desde nuestra página web, o también, si lo prefiere, puede simplemente enviar un mensajito por WhatsApp, pone bosquejo y nosotros le haremos llegar la información. Cuando leo los 4 evangelios, lo que encuentro es una narrativa que nos muestra 3 diferentes momentos de Jesús alrededor de la cruz. Primero nos va a mostrar a Jesús antes de la cruz, luego nos va a mostrar a Jesús estando en la cruz y luego vamos a ver los momentos después de la cruz. En estos primeros momentos antes de la cruz, lo que vamos a encontrar descrita primeramente es la condición emocional de Jesús. Vea lo que nos dice Lucas 22, versículo 44. Y él estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Aquí lo primero que nos revela en esa condición emocional es un Jesús que está experimentando agonía.
Y no quiero cambiar este término porque realmente agonía es una palabra fuerte y muy pocos de nosotros hemos experimentado esto al 100%, pero es justamente lo que él estaba viviendo. Emocionalmente él estaba en una profunda agonía y de hecho dicen los estudios que es capaz el cuerpo de en esos momentos de extrema agonía llegar a sudar gotas de sangre. Más adelante en el verso 48 dice, entonces le dijo Jesús a Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lo segundo que está experimentando Jesús acá es traición. ¿Cuántos de nosotros nos ha traicionado un amigo? Esa persona con que hemos estado ya muchos años y de un momento a otro hace algo que simplemente no vimos venir. Ese momento donde nos sentimos traicionados. Algo que emocionalmente nos bajonea bastante porque no es fácil lidiar con la traición. Y aquí está un Jesús donde no solo está experimentando agonía, sino que viene Judas y le traiciona. Y más adelante, el verso 61, dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, hablando del momento en que él le traiciona. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Lo tercero que está experimentando aquí Jesús es el abandono. En una de las películas tantas de Semana Santa, retratan este momento muy bien, porque justamente está Pedro, dicen que está afuera, que habían hecho una fogata, y está ahí simplemente como medio camuflado. Y canta el gallo 3 veces, y él ha negado al Señor ya 3 veces. Y en ese momento este texto dice que el Señor volvió a ver a Pedro, y las palabras pasaron por su mente. Pero entonces ahora yo me pregunto, ¿y qué pasó por la mente de Jesús? Esta es una condición de abandono. Entonces aquí inicialmente lo que estamos viendo es que la condición emocional de Jesús tiene 3 estados. Un estado de agonía, un estado de traición y un estado de abandono. Un muy mal panorama para nosotros ver esa condición en que Jesús está yendo a la cruz. Lo segundo que vemos acá, según los registros del texto, nos van a hablar de una condición física de Jesús. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque vamos a ver, y estoy aquí simplemente resumiendo todos los registros de todos los 4 evangelios. Hay unos que están en todos los evangelios, otros están en unos y en otros no. Yo lo que quiero nada más es después que usted haga el ejercicio y lea todas estas historias para que pueda realmente ver qué fue lo que estaba experimentando Jesús físicamente. Dice que cuando lo interrogaron, comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. El texto dice, profetiza a ver quién es el que te pegó. Aquí es donde vemos que si el bullying existía de los tiempos de Jesús. Desde ya desde entonces vemos cómo estas personas se estaban realmente burlando de Jesús y utilizaban este método para avergonzarlo. Luego dice que Pilato lo mandó a azotar con un látigo que tenía puntas de plomo. Esto quiere decir que no solo chimaba cada vez que le daban un latigazo, sino que las puntas literalmente se encarnaban en su espalda y donde quitaban el látigo le desgarraban los músculos. Dice que los soldados se burlaban de Jesús, le quitaron la ropa y le pusieron un manto, una corona de espinas en la cabeza y le dieron una caña. Se mofaban de él gritándole y arrodillándose ante él y dice, viva el rey de los judíos. Lo escupieron y lo golpearon en la cabeza con la misma caña que le habían dado. Y cuando al fin se cansaron de hacerle burla, dice el texto, lo llevaron para crucificarlo. Esto a mí entonces me deja la pregunta, ¿cuánto tiempo duró esto? A tal punto que el registro sea, y cuando se cansaron de burlarse de Jesús. Esto pudo haber sido por horas y horas, donde Jesús fue entonces bulleado literalmente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y todo en un contexto de su preparación a la cruz. Cada vez entonces haciendo que su cuerpo y su mente se sientan debilitados. Luego de estos azotes, lo que vemos es que Jesús salió cargando su propia cruz. Un madero iba sobre sus hombros, ya su cuerpo estaba flagelado y encima de eso entonces vienen los soldados y lo ponen a cargar ese tuco de madera. Yo no sé de ustedes, pero
ya uno cuando no se siente muy bien, no está así como para hacer mucha fuerza. Y aún así, Jesús tiene que ver de dónde saca fuerzas para poder cargar esa cruz. En algún momento vemos el registro que no lo logra, porque su cuerpo también humanamente ya no da, y usan entonces a este hombre para que ayude a cargarle la cruz. Cuando llegan al monte donde iba a ser crucificado, entonces los soldados atravesaron las manos y los pies de Jesús para clavarlo en la cruz. Jesús entonces termina colgando, su cuerpo está colgando de la cruz, simplemente exhibido ahí en la cruz, prácticamente en sufrimiento. Vemos además también que en ese momento hay un registro donde dice que Jesús tenía sed y pide agua. Y los soldados, vea lo que hicieron, le dieron de beber vinagre con miel amarga. Vea usted ya el nivel de maltrato que está recibiendo Jesús. O sea, ni siquiera agua le pudieron dar, sino que entonces aprovechan para burlarse de él y le dan algo amargo. Lo interesante acá también tenemos que ver es que la deshidratación causa otros síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, una sensación de boca seca, se nubla la vista, hay mareo, hay un cansancio corporal, entre otras cosas. Esto lo que nos hace también es entender el estado físico en que está Jesús. No es solo que tiene sed, de que quiere un poquito de agua, es que está completamente deshidratado y su cuerpo ya lo está resintiendo. Siguen los registros donde dice que la gente, viendo a Jesús en la cruz, pasaba por ahí, le gritaba insultos y movía la cabeza de una forma burlista. Eso es ya como si fuera poco el sufrimiento que está experimentando, todavía es objeto de burla y de mofa para todos aquellos que le ven. Y esto que me llama la atención también poderosamente, dice que los principales sacerdotes y maestros de la ley también se burlaban de Jesús. Estas personas que eran los referentes religiosos, vea el ejemplo que nos están dando. Dice que le decían a Jesús, salvó a otros, se burlaban de él, pero no puede salvarse a sí mismo. Conocer la agonía del Hijo de Dios en la cruz debería afectar la manera en que vemos el pecado y por ende, cómo vivimos a partir del perdón que nosotros recibimos. Cuando vamos a la cruz no debemos olvidar que ese sufrimiento, ese dolor, esa agonía por la cual está pasando nuestro Señor es nuestra culpa. Eso era lo que usted y yo merecíamos, pero Él decidió llevarlo por nosotros. La segunda parte, lo que vamos a ver es entonces los momentos de Jesús estando en la cruz. Y aquí vamos a utilizar como referencia Juan 19:30 y nos va a mencionar dos aspectos claves de ese Jesús estando ya en la cruz, colgando ahí. El primer aspecto, vamos a ver cuando Jesús dijo consumado es. Esta frase es una palabra del griego antiguo que significa pagado en su totalidad. Este fue el grito ganador de Jesús. Algunas versiones en otros evangelios dice que Jesús exclamó o que Jesús gritó. Realmente no es un grito de dolor y no es ese grito ahí donde simplemente se va y muere, sino que más bien eso lo que nos habla es de esa palabra de aliento, ese último momento donde Jesús puede decir algo en este mundo y es para cantar victoria. Jesús pagó por completo la deuda del pecado que debíamos y terminó ahí el eterno propósito de la cruz. Nosotros vemos cómo entonces ahí es consumado toda la obra de Dios en la cruz. Todo ha sido cumplido, todo ha sido terminado. Lo segundo que podemos observar dice, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Aquí esto es algo que no podemos pasar por alto porque lo que tenemos que darnos cuenta, familia, es que nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie le pudo arrebatar. Dice entonces el texto que él voluntariamente se entregó. La muerte no tenía control sobre él. Al contrario, Jesús era quien tenía control sobre la muerte, aún estando él mismo en ese momento. Juan 10:18 nos dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Horrible tal cual era. Jesús ahí en la cruz está cumpliendo con el buen plan
que tenía Dios para todos nosotros, ese plan de amor, ese plan de redención. Ahí es donde vemos justamente cómo también se cumplen las palabras del profeta Isaías en 53:10, donde dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. A partir de eso, nosotros igual veíamos la semana pasada cómo Pablo nos hablaba de que en la cruz Cristo estaba cumpliendo ese plan de redención. Nosotros vamos a ver en el verso, en 2 Corintios 5:19, que dice que Jesús estaba reconciliando consigo mismo al mundo en la cruz. En este momento, con Jesús en la cruz, una transacción santa se acaba de realizar. Ahí vemos entonces cómo Dios llevó a cabo ese plan perfecto y consideró a su Hijo como un pecador para poder considerarnos a usted y a mí como sus hijos. 2 Corintios 5:21, más adelante dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús no solo soportó el retiro de la comunión de su Padre, Jesús también tuvo que soportar la ira de Dios sobre él. Todo el pecado que Jesús estaba cargando era entonces ahora objeto de la ira de Dios. Y esto era lo que usted y yo merecíamos. Pero Jesús aquí se está ofreciendo como sustituto por toda una humanidad pecadora. Aquí hacemos una pausa o un paréntesis en medio de todo este estudio, porque lo que nos preguntamos aquí es: cuando entonces Jesús muere, después de que Él dice consumado es y entrega voluntariamente su vida, ¿qué fue lo que realmente pasó cuando Jesús murió? Mateo 27:51 nos dice: en ese momento, cuando Jesús muere en la cruz, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Lo primero que vemos acá entonces, y podemos observar a partir de este texto de Mateo, es que el velo se rasgó. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Recuerde que era ese lugar donde nadie podía entrar, donde solo Dios estaba. Y en el templo, este velo que colgaba era una demostración vívida de esa separación que existía entre Dios y el hombre. Notablemente dice el texto que el velo se rasgó de arriba y abajo. Esto lo que nos simboliza es cómo fue Dios quien nos rasgó, cómo entonces esa gracia vino de arriba hacia abajo, haciendo que esa separación que antes existía, que era muy física, muy vívida, muy tangible, realmente ahora nosotros nos sintamos libres de acercarnos nuevamente a Dios, porque ya ese velo no existe. Hebreos 10:19-22. Leo para ustedes, dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios del pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Este texto nos hace ver realmente el valor y el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Aquí es donde nosotros podemos observar que esto, familia, está llena de simbolismos preciosos, de cómo entonces Jesús está cumpliendo no solo la voluntad de su Padre, sino que también nos está demostrando cómo ya todas estas cosas que antes nos hacían sentir apartados de Él han sido derribadas. Y hoy podemos acercarnos con toda confianza. Lo segundo que observamos en el pasaje de Mateo dice que la tierra retumbó, la tierra tembló y se partieron las rocas. La naturaleza misma respondió en ese dolor por la muerte del Hijo de Dios. Y vea lo irónico, los corazones de los hombres no hicieron lo mismo. Pudieron responder mejor unas piedras duras que los corazones endurecidos de los hombres a los cuales Jesús estaba tratando de salvar. Qué irónico. Eso es lo que me recuerda el pasaje de Juan 1:11, donde dice que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
El texto habla realmente de lo que pasó físicamente ahí en la tierra, pero también hay algo más acá en un sentido eterno, porque Mateo nos habla entonces de estas dos cosas que pasaron en ese momento en la tierra. El velo se rasgó y la tierra retumbó. Pero también podemos tomar a partir del texto una que está implícita, tal vez no es tan evidente, pero estuvo ahí cuando Jesús murió en la cruz. Y es, número 3, la muerte Él venció. Luego de la crucifixión, todo parecía perdido. Sus discípulos perdieron esperanza. La gente creyó que todo lo que Jesús les había dicho en algún momento, hasta ahí había llegado. Pero eso es porque están viendo precisamente y se están quedando con el Jesús en la cruz. Y muchas veces usted y yo nos pasa exactamente lo mismo. Nos quedamos con esa versión histórica de Jesús. Nos quedamos con ese Dios que murió en la cruz. Pero familia, tenemos que entender que no podemos vivir a partir de esa realidad, porque eso no fue lo que pasó. Pasó algo más. Y a nivel eterno se abrieron otras puertas y otras oportunidades para la humanidad, de las cuales usted y yo hoy estamos gozando. En el pensamiento tradicional, la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Siendo así, la muerte es el final de la vida física, pero no es el final de nuestra existencia. Nosotros tenemos que ver que la muerte no es algo que pone fin a la vida, sino que más bien es ese paso necesario para que podamos gozar de una mejor vida, de la vida eterna que ahora nosotros tenemos en la figura de Cristo Jesús. 1 Corintios 15, verso 55 en adelante, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto es una referencia del profeta Oseas. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de Jesús en la cruz, lo que hubo fue una victoria. No un momento de duelo, sino un momento de gran gozo y alegría, porque Jesús venció a la muerte. Ahí, en ese lugar, Jesús venció a la muerte. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que muchas religiones tienen a dioses. La única diferencia, que es lo que nos hace que nuestra fe sea diferente a la fe que tienen otras personas, es que usted y yo tenemos todavía hoy un Dios vivo, un Dios que no está muerto. No le hacemos un altar porque no lo recordamos muerto. Hoy más bien Él está vivo más que nunca en nuestro corazón. Y eso también lo vemos porque demuestra autoridad y poder. Si este Dios que está vivo logró vencer a la muerte, estamos seguros que podrá vencer cualquier otra cosa que se venga. Si la muerte de Jesús acá entonces no es el punto, tenemos que centrar ahora nuestros ojos en la resurrección. Eso nos lleva a los momentos que pasaron después de la cruz. Y es la tercera parte de este estudio. Nosotros vamos a ver cómo se registran estos eventos que vienen posterior a la muerte de Jesús. Así como ya vimos los momentos que eran previos a la cruz, cómo Jesús estaba en una condición vulnerable, donde él experimentaba la agonía, el abandono y la traición. Vemos también cómo Jesús está físicamente en una condición muy vulnerable, en una condición donde está pasando por mucho dolor y sufrimiento. Ahora entonces damos la vuelta a la página y no nos quedamos con la muerte de Jesús, sino vamos a ver esos momentos que registran qué pasó después de la cruz. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 hablan de estos momentos y mencionan diferentes escenas o diferentes situaciones, apariciones de Jesús resucitado a estas personas que irónicamente ya lo conocían, sabían cómo se veía, pero por alguna razón no pudieron reconocerlo. Nosotros vamos a ver entonces por qué. ¿Por qué fue que estas personas se quedaron, como muchos de nosotros, con la muerte de Jesús? Vamos a ver entonces cómo podemos hacer para entonces que en nuestra vida haya esa idea de una relación con un Jesús resucitado, no un Jesús en la cruz, sino un Jesús que hay o que viene a recordarnos esa promesa de la resurrección. Jesús moriría, pero al tercer día resucitaría. Esto es interesante porque Jesús ya se lo había dicho.
Esto fue profetizado, pero también Jesús hizo varias veces la predicción de su muerte y fue claro con estas palabras. Por ejemplo, Lucas 18:31, Jesús le está diciendo a sus discípulos: será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Aquí es donde entonces vemos que ya Jesús lo había dicho claramente, pero por alguna razón los discípulos, sus seguidores, las personas más cercanas a él incluso, lo habían olvidado. De ahí entonces vemos cómo es la importancia también para usted y para mí. Por si acaso se nos olvida, vamos a la cruz una vez más para recordar que Jesús no murió solamente en la cruz, sino que también a partir de su muerte en la cruz, Él tuvo la oportunidad de venir y al tercer día resucitar para vencer a la muerte. Estos momentos los podemos ver en todos los evangelios. Como ya les mencioné, todos los evangelios registran esos momentos después de la cruz. Yo quisiera entonces utilizar la referencia de Lucas 24. Entonces, si tienen su Biblia por ahí, vamos a Lucas 24 y vamos a ver varios versos. Porque lo que vamos a ver es como si Lucas registrara esta historia en tres diferentes escenas. La primera escena nos muestra una tumba vacía. Lucas 24, a partir del verso 1, vemos que unas mujeres están llevando especias a la tumba. Eso era como una muestra de respeto. Jesús fue crucificado un viernes, el sábado era el día de reposo, por lo tanto no podían salir, y entonces las mujeres el domingo a primera hora, al tercer día, van a presentar sus respetos a la tumba y dice que están llevando estas especias. Después de la muerte guardaron reposo, pero al tercer día, cuando Jesús dijo que resucitaría, adivinen qué. Lucas 24:6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Estas son las palabras de un ángel que se le aparece a estas mujeres y les da esta gran noticia. Acuérdense, acordaos de lo que Él los habló cuando estaba aún en Galilea. Verso 7 diciendo, y les recuerda: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí vemos, y esta es la palabra clave, porque vamos a encontrar un patrón aquí. Es necesario que el Hijo del Hombre muera para que al tercer día resucite. La segunda escena, muy similar. Nos vamos a encontrar entonces una conversación en tiempo pasado. Lucas 24, a partir del verso 18, va a narrar cómo dos hombres, dos seguidores de Jesús van camino a Emaús. Y Jesús dice que entonces comienza a caminar con ellos y conversa. Lucas 24, 26 nos dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? En ese medio de esa conversación, Jesús entra en escena y estas personas se vuelven y le dicen: ¿qué acaso eres el único que no se da cuenta qué fue lo que pasó? Y estas personas comienzan a hablar de en tiempo pasado, comienzan a hablar de un Jesús como si hubiera existido, pero ya no existió. Se están quedando con el Jesús en la cruz. Comienzan a hablar de que Él vivió, de que Él hizo, tiempo pasado. Pero irónicamente entonces Jesús viene nuevamente, así como el ángel lo hizo con las mujeres, y le recuerda: ¿pero acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La tercera escena que nos va a mostrar Lucas, nos vamos a encontrar unas preguntas muy difíciles de contestar. Lucas 24, a partir del verso 35, vamos a ver cómo entonces ahora Jesús mismo se aparece a sus discípulos. Ellos están ahí mientras comía, como si nada, viene y les lanza varias preguntas, y usted lo puede leer en el texto. Primero les dice: ¿por qué están tan asustados? Segundo les dice: ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y la tercera pregunta que les hace en este texto dice: ¿tienen algo de comer? Por eso es que les digo, estas preguntas son difíciles de contestar, porque primero son preguntas bastante obvias. Ellos vieron a Jesús morir en la cruz, tienen 3 días de no saber nada de Él, de creer que en su corazón lo único que hay es desesperanza, que ya se llegó toda la historia a su fin, de que ya todo lo que supuestamente iban a hacer ya no va a pasar. Lo que hay en ellos es desánimo, lo que hay es simplemente ya una falta de fe incluso en ese Mesías. Pero vean, entonces dijo:
Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Este texto es maravilloso porque entonces ya aquí no hay pregunta, ya no es para que usted y yo nos cuestionemos, es Jesús mismo dándonos esa afirmación de qué era exactamente lo que iba a pasar, dándole sentido y propósito a su muerte, pero más aún dándole sentido a su resurrección. Ahora, aquí lo que tenemos es la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que nuestra relación sea con un Jesús resucitado? No con un Jesús histórico en la cruz, sino con un Jesús vivo que hoy está en nuestro corazón. Él mismo nos da las respuestas y quizás las pasamos por alto, pero repasemos un momentito el texto anterior. Vamos a volvernos ahí mismo donde estamos, en Lucas 22. Verso 45 dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Número 1. Vamos más atrás, verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro, refiriéndose a los dos creyentes que iban hacia Emaús, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos están haciendo también referencia a un texto que encontramos en el libro de Jeremías, verso 29, capítulo 23. No quema mi palabra como fuego, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? ¿Cómo hacemos para tener una relación con un Jesús resucitado? Nos preguntamos. Ahí están las respuestas. Vamos a las Escrituras. Lea las Escrituras. Pídale a Dios que pase justamente eso, que se le abra la mente, que le dé revelación, que le dé entendimiento y que le dé sabiduría. Las Escrituras es quien nos va a dar a conocer a este Jesús resucitado. Es quien nos va a dar sentido a esa resurrección después de la muerte, que muchas veces nos es difícil de explicar. 5 propósitos de la resurrección respecto a nuestra fe. Cosas que nos dan las claves para que nosotros entendamos que esta es la esencia de lo que usted y yo creemos. Número 1, Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo. ¿Esto para qué nos sirve? Para darnos cuenta que lo que Jesús prometió lo va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que está registrado en las Escrituras, Jesús lo va a hacer tarde o temprano, porque Él cumple todo lo que promete. Número 2, la resurrección lo que nos muestra es que Jesús era el Mesías prometido. No era un falso profeta, no era un maestro más como otros que existieron. Era realmente el Jesús que había prometido Dios para enviar por la redención de su pueblo. Número 3, como Jesús resucitó, podemos estar también seguros nosotros de que vamos a resucitar con Él. Así como somos partícipes de su muerte, somos partícipes de su resurrección. Y nosotros vamos a vivir aunque muramos. Número 4, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que hoy muera en usted y en mí. Eso nos habla entonces de que esa autoridad y poder que Jesús tenía, cuando Él dijo, se me ha dado toda autoridad sobre esta tierra, esa misma autoridad es la que usted puede ejercer y hoy en el nombre de Jesús poder hacer muchas cosas extraordinarias, porque el mismo poder que lo levantó de la muerte es el mismo Espíritu que usted tiene ahí. Y número 5, la resurrección es la base del testimonio que tiene la iglesia. Por lo mismo, porque nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que no ha muerto, un Dios que hoy más que nunca es capaz de darnos vida eterna. Es el testimonio, más que un líder humano, como muchos que han existido, Jesús viene a demostrar que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y una vez más, esto nos hace recordar, y por si acaso se me olvida, por si acaso se le olvida, permítame recordárselo una vez más. Lucas 24, a partir del verso 46. Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Pero también se escribió que ese mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Así como la semana pasada nosotros veíamos cómo Pablo
habla de que en Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, y también nos hacía partícipes de ese misterio de la reconciliación. Nosotros hoy nos damos cuenta que así como usted y yo hoy gozamos de esa oportunidad de ser perdonados, de que nuestros pecados sean hechos a un lado porque Cristo murió por nosotros, estamos también llamados a proclamar esa buena noticia para muchos. Hoy es una oportunidad para que realmente vayamos a la cruz y podamos recordar que la tierra retumbó y ahí fue donde la muerte Él venció. Pero que eso no solo significa algo para usted y para mí, sino que puede significar una gran noticia, una muy buena noticia para muchas personas que hoy todavía viven en oscuridad, para esas otras personas que necesitan desesperadamente de un Salvador. Hoy yo quisiera invitarle que mientras terminamos entonces de ir a la cruz y recordar qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, también usted asuma la responsabilidad que vemos aquí en este texto y que se una a ese plan de ir y proclamar estas buenas nuevas, de ir y proclamar que para muchos hay perdón de pecados. Para todos aquellos que se arrepientan en Cristo Jesús, sigue habiendo salvación. Oramos. Señor, hoy damos gracias porque al igual que la semana pasada tenemos la oportunidad de ir de nuevo a la cruz, Señor. De si acaso se nos olvida que tú mismo sea quien nos lleve a la cruz y nos recuerdes qué fue lo que ahí sucedió. No solo el lugar donde empezó la amistad, sino el lugar también, Señor, donde tú venciste a la muerte, donde la tierra retumbó, donde las piedras se partieron, donde todo reaccionó ante ese Jesús resucitado que hoy vive y reina con poder. Señor, hoy te damos las gracias para que, Señor, nos permitas ver que aún en medio de todo esto, Señor, seguimos teniendo una oportunidad para ser reconciliados contigo, Señor. Para que podamos ver cómo a partir de tu obra, Señor, en la cruz, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de ser realmente reconciliado contigo, Señor. De que nuestros pecados sean perdonados, de que tú, Señor, puedas seguir haciendo esa obra hoy en nosotros. Moriste hace mucho tiempo por nosotros en la cruz, pero Señor, a partir de esa realidad, nosotros podemos saber que hoy mismo puede ser una realidad en nuestra vida. Hoy, Señor, podemos ser reconciliados contigo y en tu resurrección, Señor, encontrar una nueva vida, una vida eterna y una vida en plenitud, Señor, donde sabemos y creemos que a partir de esa verdad que tú nos has dado, de que todos aquellos que se arrepientan y crean en tu nombre, Señor, pueden encontrar salvación y perdón de pecados.